La Segunda Guerra Mundial. Héroes famosos y anónimos, quienes resistieron a Hitler. El atentado del 20 de julio de 1944. Hace 75 años explotó en el Führerhauptquartier Wolfschanze, uno de los mayores cuarteles militares del Führer, una bomba que tenía como objetivo matar a Adolf Hitler. Pero el atentado fracasó y el dictador sobrevivió. Los responsables, luchadores de la resistencia, fueron ejecutados días después. El hombre tras el atentado del 20 de julio. Klaus Graf Schenck von Stauffenberg fue decisivo en el intento de golpe de Estado del 20 de julio de 1944. El oficial se dio cuenta en 1942 que no sería posible ganar la Segunda Guerra Mundial. Para proteger a Alemania del hundimiento, Stauffenberg y otros oficiales de la Wehrmacht decidieron intentar hacer caer el régimen de Hitler. El Círculo de Kreisau. El objetivo del Círculo de Kreisau era llevar a cabo una reforma política fundamental de Alemania. La fuerza motriz del movimiento eran Helmut James Graf von Moltke y Peter Graf Georg von Württemberg en la imagen. Algunos miembros del Círculo se unieron al intento de golpe de Estado del 20 de julio y fueron condenados a muerte por el Tribunal del Pueblo tras el fracaso del atentado. Los hermanos Scholl. Un grupo de estudiantes de Múnich dirigidos por Hans y Sophie Scholl intentaron desde 1942 plantar cara al nacionalsocialismo. El grupo, llamado la Rosa Blanca, repartió miles de octavillas en las que denunciaba los crímenes del régimen nazi. En febrero de 1943 la Gestapo descubrió a ambos hermanos y fueron condenados a muerte. El atentado a Hitler de Georg Elser. El carpintero Georg Elser colocó en 1939 un artefacto explosivo tras la tribuna de Hitler en una cervecería de Múnich. La bomba detonó como estaba planeado, pero Hitler ya había abandonado la sala al haber terminado su discurso antes de lo esperado. 7 personas murieron y 60 resultaron heridas. Elser fue detenido el mismo día y llevado al campo de concentración de Dachau, donde murió en 1945. El taller de Otto Beit. Durante la Segunda Guerra Mundial, Otto Beit, dueño de un taller para sordos y ciegos, empleó a judíos y, cuando la Gestapo comenzó a arrestarlos, falsificó sus documentos para que escaparan. La resistencia de artistas e intelectuales. Numerosos artistas e intelectuales se opusieron al nazismo desde que Hitler alcanzó el poder en 1933. Los que no quisieron amoldarse a la Alemania nazi o enfrentarse al sistema se exiliaron. Otros, como el grupo berlinés de cabaret, Catacombe, criticaron al régimen abiertamente. La Gestapo cerró su teatro en 1935 y encerró a su fundador, Werner Fink, en un campo de concentración. Los jóvenes del swing. Los jóvenes del swing veían el estilo de vida estadounidense o británico a través de la música y el baile, swing, como una forma clara de oposición al régimen nazi y a las juventudes de Hitler. En agosto de 1941 se llevó a cabo una ola de detenciones de jóvenes del swing, principalmente en Hamburgo. El grupo de resistencia, Orquesta Roja. La Gestapo detectó la emisora ilegal del grupo de resistencia gracias a radiogoniómetros. En el verano de 1942, más de 120 miembros de Orquesta Roja fueron detenidos. El objetivo de este grupo organizado en torno a Harald Schulze-Boysen y Arvid Harnack era ayudar a los judíos y documentar los crímenes nazis. Más de medio centenar de sus miembros fueron condenados a muerte y ejecutados. El Memorial de la Resistencia Alemana. El 19 de julio de 1953 fue inaugurado en Berlín, en el patio interior del Wendlerblock, el Memorial de la Resistencia Alemana. Es el lugar en el que fue ejecutado Klaus von Stauffenberg tras el intento de atentado contra Hitler. Su función es conservar la memoria de todos los hombres y mujeres que plantaron cara al nazismo. Cuando la guerra llegó a su fin. El 8 de mayo de 1945 se produjo la capitulación incondicional de las Fuerzas Armadas alemanas. Pero la paz no llegó de inmediato a todas partes. Y muchos alemanes no percibieron aún ese momento como una liberación.
Berlín-Karlshorst, 8 de mayo de 1945, 23:45 Achares. El mariscal de campo Wilhelm Keitel firma la capitulación incondicional de la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas Alemanas. Así lo indica al menos la fecha oficial del acta. En realidad, Keitel estampó su firma en el documento el 9 de mayo, pero se trató solo de una repetición formal de lo que se había sellado en la víspera en Reims. Allí, el coronel general Hodl declaró la capitulación incondicional de todas las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire, ante el comandante en jefe de las fuerzas aliadas y al mismo tiempo ante el comando superior de las tropas soviéticas. Capitulación militar. Se dice que Stalin presionó para que la ceremonia se repitiera en Berlín, porque no había estado presente ningún alto representante del ejército soviético en Reims. Eso seguramente jugó un papel, pero más decisivos fueron los reparos de parte británica, dice Margot Blanc, del Museo Germano-Ruso de Berlín-Karlshorst. Recuerda que, al término de la Primera Guerra Mundial, la cúpula militar alemana no capituló, sino que envió a hacerlo al gobierno civil, para después poder decir que no había sido derrotada en el campo de batalla. Para evitar algo semejante, se acogió la propuesta de Stalin, estima Blanc. La nueva capitulación germana fue firmada por los comandantes de las diversas ramas, Keitel por las Fuerzas Armadas, Stamp por la aviación y von Friedeburg por la marina. La firma se efectuó en acuerdo con el presidente del Reich, Karl Donitz, sucesor oficial de Hitler después de que éste se suicidara el 30 de abril. El gobierno de Donitz, instalado en Flensburgo tras la huida de Berlín, siguió un tiempo formalmente en funciones. No fue el Reich el que capituló, sino la Wehrmacht, explica Johannes Urter, del Instituto de Historia Contemporánea, de Múnich. Solo el 23 de mayo, las fuerzas de ocupación británicas detuvieron a Donitz y a todos los miembros de su gobierno. Eso ocurrió también a instancias de los estadounidenses, a cuyos oídos habían llegado informaciones de que después del 8 de mayo todavía se ejecutaba a personas condenadas por tribunales militares. Liberación y miedo. Hasta el 8 de mayo habían sido liberados todos los campos de concentración nazis. Por Alemania, deambulaban millones de personas desplazadas, trabajadores forzados, prisioneros de guerra, exprisioneros de campos de concentración, indica Urter, agregando, había múltiples emociones, sentimientos de liberación, pero también de miedo. Miedo a la venganza de los triunfadores. Muchas personas tenían un sentimiento de culpa y de estar involucrados, y por lo tanto sentían miedo de lo que podría venir después. Florian Huber describe en su libro, Hijo, prométeme que te matarás, el mayor suicidio masivo de la historia de Alemania. Allí se documenta que, por ejemplo, entre 700 y 1000 personas se quitaron la vida en la pequeña ciudad de Demmin, en Pomerania Occidental, que tenía 15.000 habitantes. En Berlín se quintuplicó el número de suicidios el último año de la guerra con respecto a los anteriores. El comienzo del fin. Con el desembarco de los aliados en Normandía, el 6 de junio de 1944, se sella la caída de la Alemania nazi. A principios de 1945, soldados estadounidenses arriban a Saarland y ocupan un pueblo en Saarbrücken, pero no todos están dispuestos a bajar las armas. Suicidios masivos. Aunque en abril de 1945 la derrota militar del ejército de Hitler ya es inminente, en Berlín los combates continúan. Los soldados del Ejército Rojo se presentan ante la puerta de Brandeburgo, el emblema de la capital alemana, donde días después miles de soldados y civiles alemanes se suicidan. Patrullas en Colonia. Después de 262 ataques aéreos en 5 años, la guerra termina también en Colonia. Soldados estadounidenses patrullan las calles de una ciudad casi destruida por completo. Los bombarderos del mariscal británico Arthur Harris son testigos mudos de la historia. Un manito arriba y compartir.